Espéreme tantito, maestro. ¿Ya no se va a unir nadie más? Ahí está, todavía algunos compañeros, pero pues si quiere ya de inicio. Sí, voy a abrir nada más mi presentación. Sí. Ya la tenía, pero me quedó. Hola Diana, buenos días. ¿Sí nos escuchas, Diana? A ver. Diana, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, ok. Buenos Buenos días. días, Diana. Buenos días. Bueno, maestro, entonces sí, empezamos. Ya. Ok, adelante, maestra. Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a requerir que nos prendan sus camaritas. Ahí Aileen, Diana y hasta Ismael. Ajá. Entonces, ayúdenme con sus camaritas, por favor, para saber que estamos aquí. Otro favorcito. Vamos a también a tratar de hacer ejercicios de escribir. Entonces, que tengan a la mano también su cuaderno, que tengan una regla si es posible y una calculadora para que les ayude a sacar toda la parte de numeración, todos los cálculos. Eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, pues los espero tantito en lo que encuentran su cuadernillo, su calculadora. Si tienen la del celular también les puede ayudar. No es necesario que tengan una científica ahorita en el momento, pero sí les vamos a pedir que tengan. Entonces voy a compartir rápidamente. Vámonos a compartir. Bueno, y esta es Matemáticas 3, Geometría Analítica. En las Matemáticas 2 vimos lo que era la parte de geometría, de los ángulos, triángulos, y circunferencia, círculo, y toda la parte de cómo es que se encontraban, cómo es que se dividía los nombres y encontrar también la parte del teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas. Pero en la matemática 3 ya nos enfocamos más bien a la parte de geometría, o sea, de cómo están conformados, lo que es principalmente la recta, lo que es la circunferencia, lo que es parábola, elipse y circunferencia, e hipérbola, ¿no? Pero, dadas las circunstancias, les voy a dar lo que son nada más los aprendizajes más elementales, que en este caso es la recta, la parábola y la circunferencia. ¿Qué vamos a ver en esta parte? La geometría analítica, pues vamos a analizar cómo es que llegamos a estos puntos, al punto importante de ser una recta, la ecuación de la recta y sobre todo saber cómo determinarla a partir de un punto dado. Ajá, entonces vamos a ver lo que es la recta, la circunferencia y lo que es la parábola. Entre ellos está el contenido a distancia entre dos puntos, la representación gráfica de cómo puedo tener una recta en un plano cartesiano, saber cuál es la pendiente a una recta. Nosotros a lo mejor hemos escuchado que cuando vamos sobre una carretera o algo vemos pendientes. Entonces, esas pendientes son las que a lo mejor de alguna manera vamos a enfocarnos a que si yo tengo una recta esté pendiente, no pendiente, o qué nos indica esa pendiente. También lo que es la ecuación general y ordinaria, si es que nos está dando, bueno, yo creo que sí se lo voy a dar porque les digo que este es uno de los elementos fundamentales del aprendizaje. En cuanto a circunferencia, vamos a ver de igual manera cómo es la representación gráfica de una circunferencia, cómo se relaciona el centro, el radio y el lugar geométrico en el cual se encuentra esta circunferencia. Y vamos a ver lo que son sus ecuaciones, la ecuación general y la ecuación ordinaria. Estas ecuaciones, como les mencionaba, y es parte de la geometría analítica, es saber de dónde salen y cómo a partir de un gráfico encontrar esa ecuación. Asimismo, también vamos a ver lo que es la parábola. La parábola vamos a ver que es una representación gráfica en el plano cartesiano.
saber que la parábola parte de una función cuadrática y vamos a localizar también los elementos principales y cómo tener su ecuación general. Espero nos dé tiempo llegar a toda la parte de la parábola. Yo creo que sí, porque estos son los principales. En la calle nos podemos encontrar lo que son rectas. Desde casa nosotros tenemos nuestras ventanas que son rectas. Nadie tiene una ventana que sea toda chueca o que esté, no tenga una figura definida, ¿no? A menos que tengan algún cuadro, no sé, algo que esté diseñado diferente, pero la mayoría de las cosas que tenemos en casa tienen o están diseñados con una recta. En cuanto a circunferencias, también en casa tenemos muchas circunferencias en las cuales, pues, podemos distinguir entre lo que es una circunferencia, un círculo, desde una taza, un vaso que tenemos en cocina, nuestros sartenes, toda la parte de instrumentos que utilizamos, ¿no? En las regaderas, los grifos, todo tiene una parte de la circunferencia. Nosotros salimos al parque y ¿qué encontramos primero? Pues unas fuentes que tienen, pues son circulares, ¿no? Entonces muchas cosas son parte de la circunferencia, por eso es que es importante saber lo que es la circunferencia, círculo. También, bueno, la parábola, ustedes me dirán, bueno, la parábola, ¿qué es la parábola? Es una función cuadrática. Esa función cuadrática nosotros la podemos encontrar en forma de U, en forma de U hacia arriba como un columpio, o como si estuviera volteado nuestro columpio. Entonces, en la parte estructural nosotros vemos parábolas, ¿no? Hay puentes que están construidos o hay con una cierta parábola. Fíjense, yo lo voy a hacer alusivo a lo que pasó ahora con lo del metro. En el metro que ahora cayó, pues nosotros pensamos que prácticamente ese metro debería de tener o debería de estar colocado en 2 puntos, ¿no? Rectos, que estas eran las bases que estaban colocadas sobre, ¿cómo se llaman? Ballenas, ¿verdad? Estas cosas se llaman ballenas. Entonces, nuestros muros estaban totalmente rectos y estaban sosteniendo la parte de las ballenas. ¿Qué pasaba o qué pasó en esta parte? Pues que prácticamente estaban formando una curvatura. Esa curvatura ya no era una recta, más bien era una parábola. Las parábolas las podemos encontrar de esta manera, una curvatura. A ver si puedo escribir aquí. Sí puedo escribir. Ok, qué bueno. Entonces, una curvatura la podemos tener así. Una parábola así se representa, o la podemos tener así, cuando vemos de un lado a otro. Entonces, si esta era nuestra base del metro y tenía que estar recta, pues ¿qué pasó? Que a lo mejor el diseño ya no era totalmente, o estaba mal construido. Los puntos que tenían de sostén sí eran correctos, pero la estructura se venció y posiblemente eso fue lo que formara como que estaba pandeada. Y eso pasa también en casas, cuando no están bien construidas las casas y que de repente cuando llueve se forma un charquito arriba en el techo, es porque su casa está pandeada, no es una línea recta. Lo que pasa es que se está formando esto, se está como que viniendo abajo la luz. Digo, no se les va a caer a menos que esté mal construida, pero eso es lo que está pasando. Y entonces, pues debemos de saber que cuando se construye algo, debe tener ciertas características, debe de cumplir con ellas. Ajá, entonces, bueno, es importante conocer, pues, que una parábola representa esta figura en un plano cartesiano. En un plano cartesiano, esta o esta, ¿no? Yo sé que en el plano cartesiano lo podemos encontrar así, y toda en un plano cartesiano me representa una ecuación. Eso es lo que vamos a analizar. Está igual, está en un plano cartesiano, y debemos ver que esa línea recta pasa por un punto, y esas son las ecuaciones que vamos a visualizar, ¿vale? Bueno, entonces déjenme borrar todos mis dibujos. Bueno, la recta, vamos a empezar con la recta. Bueno, prácticamente nosotros diríamos, bueno, yo les dije, en casa tenemos muchas rectas, podemos visualizar desde que tenemos una silla, una mesa, un cuadro, nuestros muros, todos son rectos. Pero también, ¿dónde podemos visualizar esos puntos? Si yo quiero ir de una distancia a otra, simplemente calcamos esos puntos, y a partir de esos puntos yo puedo distinguir lo que son las distancias, puedo encontrar distancias.
¿Pero cómo? Bueno, si ustedes están desde un plano en donde podemos encontrar distancias, pues aquí las coordenadas son las que nos indican hacia dónde y cómo es que estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? De manera analítica. Bueno, la distancia, primera fórmula para la distancia entre dos puntos, y esta distancia la vamos a encontrar de manera analítica. Bueno, este método es muy utilizado en cualquier lado, de hecho hasta para ver cuál distancia es la que necesitamos encontrar, ¿no? Pero esta fórmula que tienen ustedes visualizando aquí de distancia, es la distancia, me dice que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y bueno, ahí ustedes me dirán, bueno, ¿y eso cómo lo determino? ¿En qué punto lo encuentro? Y todo eso. Porque pues una fórmula ustedes la ven y dirán, bueno, pues esa fórmula, ¿qué me dice? Bueno, pues esta fórmula me dice que yo tengo que encontrar en un plano cartesiano, tengo que encontrar un punto y en ese punto me va a dar el valor de x1 y el valor de y1. O sea que el punto que yo encuentre en el plano cartesiano, pues es x1 y y1. Ya que si yo pongo otro punto más hacia arriba, por ejemplo, ya no se visualiza, ¿verdad? No, ya no se visualiza. Sí, bueno, lo voy a poner hacia abajo. Si yo encontré otro punto por acá, ahí sí se ve el puntito. Bueno, entonces, ya, fíjense que ya en un plano cartesiano yo ya tengo dos puntos que identificar. Entonces, ya tendríamos que tener ahora un X, otro punto X2 y un punto Y2. Y eso es lo que tengo. ¿Sí se ve el 2 ahí? Sí. Bueno, entonces, a partir de dos puntos, cada punto debe tener una coordenada, X1, Y1. Y bueno, pues esos puntos que tengo aquí salen de ahí. Ajá, a partir de esos puntos. Pues entonces ahí los tengo. Esa fórmula yo la puedo determinar a partir de dos puntos que yo quiera encontrar, esa distancia. Bueno, también tenemos distancia media entre dos puntos. Y la distancia media solamente es la misma ecuación, solo que dividida entre dos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos encontrar nuestras distancias. ¿Vale? Como lo indica aquí nuestro punto, este es mi punto medio. Este que tengo aquí es mi punto medio. Si a lo mejor Fernanda está por acá y Luis está por acá y tenemos esas distancias, la distancia media va a ser calculada con la misma fórmula, pero dividida entre dos. ¿Vale? Bueno, entonces, eso es lo que nos indica nuestra distancia entre dos puntos. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al ejercicio, al ejemplo. Se lo estoy dando muy, muy general, pero déjenme borrar primero. Bueno, entonces nos vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a encontrar la distancia que hay entre dos puntos A y B en un plano cartesiano. Si se sabe que las coordenadas son A, el punto A tiene la coordenada 5,2 y el punto B tiene la coordenada menos 2, menos 4. Ajá. Bueno, primero que nada ustedes tienen que encontrarlo en su plano cartesiano, ¿sí? El plano cartesiano, recuerden que en él encontramos el eje de las X, encontramos el eje de las X y el eje de las Y. Ajá. En un plano cartesiano vamos a encontrar el eje de las X, que es la parte horizontal, y el eje de las Y, que es la parte vertical. Ajá. Bueno, recuerden que todo, bueno, al cruzar en el plano cartesiano empezamos desde cero. Ese es el punto cero. Y a partir de este punto yo puedo calcar o ver nuestros puntos de uno en uno, ¿no? Entonces ponemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. A lo mejor me quedó muy bien acá.
Ajá. Bueno, y vamos también hacia, en el eje de las X, tenemos de 0 hacia los positivos y de 0 hacia los negativos. Entonces vamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Así es como interpretamos en la recta. Menos 1 y acá va a estar 1, 2, 3, 4, 5. O sea, del 0 a la derecha son positivos, del 0 a la izquierda son los negativos. Y de igual manera para el eje de las Y, para arriba son positivos, entonces vámonos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a poner así, 1, 2, 3, 4, 5. Y así, ¿no? Cada puntito. Y hacia abajo son los negativos. 1, 2, 3, 4. 4 negativo, 2 negativo, menos 1. Ajá, de esa manera, pues nosotros tenemos nuestro plano cartesiano. Ahora, ¿cómo encontramos los puntos? Mi primer punto A me dice que es 5. En el eje de las X es 5. Entonces yo lo marco aquí arribita, ¿no? Aquí está ubicado, pero todavía no ubico el punto, o sea, aquí está el 5. Y en Y es 2. En Y es 2. Entonces, aquí está el 2. En Y, 2. 2 positivo. Entonces, solamente hacemos esta parte. Y aquí está mi primer punto. Este es mi punto A. Ese es el punto A. Ahora encontramos el punto B. Vamos a cambiar el color aquí. Vamos a poner un azul. El punto B me dice que es menos 2, menos 4. Y también lo ubicamos en el plano cartesiano. En X, primero es X. En menos 2, ubicamos el punto que está aquí. Y en Y, menos 4. Entonces lo ubicamos por acá abajo. Este es el punto B. ¿Vale? Observen que yo ya tengo ahí 2 puntos en un plano cartesiano y me piden encontrar la distancia que hay en ese punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Pues la distancia que hay de este punto a este. Esa es la distancia de un punto a otro. ¿Cómo lo hago? Pues aplicando la fórmula de distancia entre puntos. Distancia es igual a la raíz cuadrada entre ¿qué? Pues encontramos los valores de x2 menos x1, todo elevado al cuadrado, más y2 menos y1, todo elevado al cuadrado. Ajá. Ok, entonces, a ver, vayan apuntando y viendo cuáles son mis valores. Y ahorita les indico cómo están. Bueno, entonces, veamos aquí. Como yo ya tengo mis 2 puntos A y B, yo sé que la primera coordenada 5 es x1 y la coordenada 2 es y1, porque ese es mi punto A1. Ajá. Y B va a ser x, va a ser el punto x2, o menos 2 va a ser x2, y menos 4 va a ser y2. Solo sustituimos en mi fórmula. Sustituir quiere decir que en lugar de poner x2, pongo el valor de x2. Ajá, entonces aquí, pues vamos a hacer esta parte. Pues sí se va. Les voy a quitar esto para que no se me confunda nada más. Y ya. Entonces, x1, pues ¿quién es? x1 es este valor. ¿Vale? Mi fórmula me dice que tengo que sustituir x2 menos x1. Bien, x2 es en este caso menos 2. Fíjense que lo jalo su signo del número. Jalo el signo del número. Todo número tiene su signo propio. Entonces, este menos 2 se viene aquí y aquí lo tengo. Menos 2. Menos 2 es x2, ¿sale? Y luego me dice que le tengo que restar x1. x1 es 5.
Bueno, este signo que ustedes observan es el signo, se los voy a poner otro color para que lo vean. Este signo que ustedes lo ven, que ven aquí, es el signo de mi fórmula, ¿vale? Este que estoy poniendo aquí. Ok, vamos a poner este aquí. Este es el signo de mi fórmula. Es el signo de mi fórmula, ¿vale? Es el signo. Y bueno, sustituimos X1. X1, ¿quién es? Pues es 5, 5 positivo, entonces lo dejo como tal, el 5, ¿vale? Entonces aquí ya lo ponemos. 5, ¿sale? Todo lo cierro en paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Más, ahora ponemos, ¿qué valor? El de Y2. Bueno, ¿cuánto vale Y2? Y2 ahora es el valor de 4. Menos, pero menos 4. Aquí me dice que Y2 es menos 4. Entonces colocamos menos 4. ¿Sale? Menos 4 con todo su signo. Y luego el signo de la fórmula o de la ecuación. Este es el signo de la ecuación que está aquí. ¿Vale? Y bueno, me dice que es menos Y1. Y1 es 2 positivo, lo colocamos y dividimos, bueno, todo al cuadrado. ¿Vale? Cerramos fórmula, cerramos paréntesis y ahí quedaría. Ok, bueno, déjenme borrar esta parte y le ponemos rojo para que mejor se vea. Los signos les voy a poner, los signos de la ecuación, ¿sale? Entonces, este es el signo de la ecuación, este es el signo de la ecuación. Y ahí está. Bien, entonces, ¿qué es lo único que nos falta determinar? Pues lo único que voy a determinar es hacer la sumatoria aquí, la suma o resta. Aquí como son dos números negativos, pues tendría que sumar dos números negativos. Y sería menos 2 menos 5 me da menos 7. ¿Vale? Y sigue estando al cuadrado. Más menos 4 menos 2 y me va a dar menos 6. Y sigue estando al cuadrado. No lo he resuelto. Posterior, tengo que elevar al cuadrado el menos 7. Y recordar aquí que una de las fórmulas, o más bien una de las reglas matemáticas, que cuando ustedes elevan cualquier número negativo al cuadrado o a un número par, siempre les va a dar positivo. Siempre. ¿Vale? Entonces, menos 7 al cuadrado es menos 7 por menos 7. Y 7 por 7 me va a dar 49. Recuerden que el signo también se eleva al cuadrado. Menos por menos me va a dar más. Por eso es que siempre les va a dar un número positivo. Bueno, y luego, menos 6 al cuadrado es menos 6 por menos 6. Y 6 por 6 es 36 positivo. Ahora lo que obtengo es una suma de números enteros positivos. 49 más 36 me va a dar 85. Y la raíz de 85, ustedes la pueden determinar directamente desde su calculadora. Y la distancia es 9.2. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre los puntos A y la distancia entre el punto B, pues es 9.2. No olviden sacar una raíz. Cuiden o tengan cuidado de los signos. Todos los números tienen un signo. Por ejemplo, aquí 5 es positivo, tiene su número positivo. Aquí el 2 tiene su número negativo. O no confundan con los signos que están en la ecuación. ¿Vale? Bueno, entonces, de esa manera yo puedo encontrar la distancia. Y si yo les preguntara la distancia media, entonces tendría que dividir esa distancia entre 2. ¿Vale? Eso es lo que haríamos. Bueno, ¿dudas hasta aquí o me sigo o paso a la siguiente? Yo nada más tengo una duda. Sí, dime. Entonces, en donde está el menos 2, menos 5, se supone que son números positivos. No, a ver, ya vi. Se supone que el 5 es número positivo. ¿Se vuelve número negativo porque está con el menos 2? No. ¿O lo entendí mal o cómo? Sí, aquí este signo, observa el signo que tengo aquí. Este signo rojo es de la ecuación, de la fórmula. Está aquí este signo, ¿cierto? Sí. El 5 es positivo. Es como si yo te pusiera
Si te lo pongo así, el 5 es positivo. Ah, Si tú ok. multiplicas menos por más, te va a dar menos. Ok, menos por más Ajá, es menos. Ok. menos. Y entonces queda, a lo mejor me salte ese pasito, ¿no? Ya quedaría así. Y bueno, por ejemplo acá, si yo tengo menos 4, menos 4, menos, ese es el signo de la fórmula, y el 2 es, en este caso, es positivo este 2. Ah, Entonces lo pongo aquí como positivo. y más por menos es Más más. por menos te da menos. Ah, más. Más por menos te da menos. Ok, más Bien, por ley de menos. signos. Más por menos te va a dar menos. ¿Sí? Signos diferentes te va a dar negativo. Signos iguales Ah, ok. te va a dar siempre positivo. Ah, muy bien. Menos, si son menos por menos es más. Más por menos, menos, o menos por más es menos. Ajá, es ley de los signos, ¿vale? Para que igual lo tengan presente, si Sí, no lo recordaban, ¿ok? vale, Entonces aquí gracias. lo que hice fue multiplicar menos por más, menos. Menos por más, menos. Y por eso es que, bueno, aquí, bueno, a mí se me hizo muy sencillo dejarles el 5, porque el 5 era positivo, pero en realidad se multiplican los signos, más por menos, menos. Más por menos, menos. Si aquí hubiese sido negativo, a lo mejor el número 2, entonces sería menos por menos, me va a dar aquí más. Ajá. Entonces hay que multiplicar los signos. ¿Sí le entendió Ismael? ¿Sí? ¿Acá? Diana, entonces, ¿quedó claro ahí? Ah, Sí, perfecto. sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces voy a pasarme a la siguiente diapositiva, ¿vale? Y bueno, hay que, tengan a la mano también su ley de signos, ¿ok? Bueno, entonces borro aquí mis dibujos y nos vamos a la siguiente. Acá también nos piden determinar de igual manera la distancia que hay entre dos puntos en un plano si se sabe que las coordenadas son. Bueno, de igual manera, fíjense que aquí, ay, lo cerré, perdón, voy a convertir otra vez. Aquí, en esta parte, también podríamos nosotros ubicar los puntos en el plano cartesiano e indicar pues la distancia que va a haber, porque lo que nos está pidiendo aquí es encontrar la distancia. Entonces nosotros lo que haríamos sería escribir, ¿no? Encontrar, primero que nada, si me están pidiendo que yo pues ubique los puntos en el plano cartesiano, pues los podemos ubicar, ¿no? Entonces yo los voy a ubicar ahorita, ¿no? Vamos a ponemos nuestro plano cartesiano, ustedes lo hacen bien bonito, porque yo no tengo una cuadrícula, pero ustedes lo van a hacer bonito. Y encontramos el punto A. El punto A me dice que es el menos 1, menos 1, menos 3, menos 5, menos 5 aquí está. Y para acá es 4. 1, 2, 3, 4. Aquí está el 0, recuerden. Y hacia arriba es 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1. Y hacia abajo es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está ahí lejos, ¿no? Entonces ubicamos los puntos. El primer punto me dice que es menos 1,4, entonces menos 1 aquí está, 4 estaría por aquí. Este es mi primer punto. Y el segundo punto me dice que es 5,2. Bueno, el segundo punto lo voy a poner con otro color. Está por acá. Entonces vamos a poner ese color. 5,2 es hacia abajo. Aquí estaría el 5,2. Y bueno, trazamos la recta y la recta la voy a hacer con de este punto a este. Ahí está mi recta, ¿no? Bueno,
¿qué distancia hay en cada uno? Pues sustituimos los valores como lo hicimos hace un momento. Ajá. Entonces aquí, sabemos que x2 es igual a 5 positivo. Entonces colocamos el 5 en ya nuestra fórmula. Aquí está el 5. Bueno, ¿qué más nos pide? Nos pide que le restemos x1. x1 en este caso es menos 1. Fíjense aquí que ya puse el valor de menos 1. ¿Observan? Y este signo que está acá es el de la ecuación. ¿Lo ven? Entonces aquí se multiplica como hace ratito. Menos por menos me va a dar más. Ok. Bueno, continúo. Más. Y bueno, me dice que hay que poner Y2. ¿Quién es Y2? Bueno, Y2 es menos 2. Lo coloco con su signo. Menos 2. Ajá. Menos 2. Y luego me dice menos Y1. Y1 es 4. Y1 es 4. Entonces colocamos el 4 positivo, que aquí debería de ser menos más 4. Más por menos me va a dar menos. ¿Ok? Y bueno, ya aplicando ley de signos, entonces me va a dar menos por menos más 5 más 1 más todo al cuadrado más menos 2 menos 4 me va a dar menos 6 todo elevado al cuadrado. Y eso, bueno, ya es aritmética. Ustedes suman, 5 más 1 me da 6. 6 al cuadrado significa que tengo que multiplicar 6 por 6 y me va a dar 36. Más menos 6 al cuadrado. Recuerden que cualquier número elevado al cuadrado me da positivo. Menos 6 por menos 6 me va a dar más 36. Y aquí, bueno, ya tenemos 36 más 36 me da 72. Por último, sacamos la raíz cuadrada y me va a dar 8.4. La distancia entre estos dos puntos me da 8.4. Y bueno, acá ¿qué nos piden? La distancia media. Me dice que para obtener la distancia media yo tengo que dividir entre 2 esa distancia. Y la distancia o el punto medio entre estos dos es 4.2. Ajá. Y ya está. Esa es mi distancia entre dos puntos. Imaginen ustedes que tienen, no sé, se me ocurre, nada más por ejemplo, voy a poner así, que ustedes están ubicados en este punto y que a lo mejor por acá encuentran una tienda. De este lado, me gustaría una tienda de este lado. Bueno, y acá pues está su compañera, pone otro color. Acá se encuentra una compañera de ustedes, o a lo mejor su hija, supongamos que su hija, no sé. Están ustedes a una cierta distancia, pero si ustedes quieren calcular a qué distancia se encuentra más cercano ustedes o su hijo a la tienda, pues podrían hacer esas distancias, ¿no? Buscar esas distancias. La distancia que esté más corta hacia cada uno de ellos a la tienda, pues lo podrían encontrar de esta manera. Y bueno, aquí se ha formado un triángulo, ¿lo observan? Y como ya vimos trigonometría, podríamos calcular las distancias también con teoremas de Pitágoras, ley de senos, toda esa parte, ley de cosenos. O con el simple hecho de si conozco dos distancias, encontramos la otra distancia con el teorema de Pitágoras. O usando razones trigonométricas si es que sabemos ángulos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿alguna duda para encontrar nuevamente la distancia que hay entre dos puntos? Usando la fórmula. Usando la fórmula de distancia y contemplando siempre sus signos. Jalen sus signos. ¿Ok? ¿Dudas? No, maestra. Bueno, vamos ahora entonces, ya que conocemos la distancia, nos vamos a la pendiente de una recta. La pendiente más bien nos indica qué tan inclinada está esa recta. Yo les comentaba hace un rato, si nosotros nos vamos hacia un... Bueno, allá en Etzapan está muy conocido por sus
calles muy inclinadas, muy hacia arriba. Bueno, pues una pendiente de la recta me indica qué tan inclinado está, qué tan inclinado puede ser. Esa recta, pues ya sea que la encuentre de esta forma y sobre un plano, esa recta yo puedo decir que está inclinada hacia arriba, hacia abajo, no sé, o que mi recta pueda estar muy, muy hacia abajo. O sea, que mi recta la pueda encontrar hacia abajo. Cuando son las dichosas bajadas, ¿no? Vienes de un punto y vas bajando tu pendiente. Bueno, pues las rectas también podemos encontrar o encontrarle esa pendiente. Cuando la pendiente es 0, quiere decir entonces que la pendiente es constante, que la pendiente es una recta tal cual sobre el plano cartesiano. Ejemplo, cuando vamos manejando sobre una autopista, normalmente son líneas rectas. Cuando van de un lugar a otro, son líneas rectas. Y esa podríamos decir que su pendiente es 0 porque no tiene una pendiente hacia arriba o hacia abajo. Es recta solamente. Cuando la pendiente es mayor a 0, es creciente. O sea, esta azul que tengo aquí, mi pendiente es mayor a 0. Y cuando es mayor a 0, entonces me dice que es creciente. Cuando mi pendiente es menor a 0, menor. Entonces, la pendiente es decreciente. Y es entonces cuando nosotros decimos, hoy está muy inclinada, vamos muy hacia abajo, ten cuidado, ¿no? Bueno, pues así es esto. Nosotros podemos determinarla con esta formulita que ustedes observan. M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y ya, bueno, ustedes ya identifican quién es Y1, Y2, X1, Y1, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque también nosotros vimos que para trazar una recta necesitamos 2 puntos en el plano cartesiano. Y esos 2 puntos me dan X1, Y1, X2, Y2. Bueno, pues la pendiente se puede terminar ubicando esos puntos. Y solamente sustituimos, ¿no? Eso es lo que nos va a decir la pendiente. Entonces, al sustituir los valores, obtenemos nuestra pendiente. La pendiente, obviamente, si me da más 3, más 5, más 8, más 20, no sé, más algo, pues mi pendiente va a ir hacia arriba. Esto se ocupa mucho en la construcción, en la parte, imagínense que a lo mejor ustedes están haciendo, no, bueno, no ustedes, que si contratan a alguien para hacer una barda en su casa, y de repente ustedes la empiezan a ver medio rara o media, como que se está de un lado, que unos tabiques están más de un lado y otros están más metidos que, no sé, entonces ustedes, ¿qué hacen luego? Ah, van por hay una cosita que mide, ¿no? ¿Cómo se llama? Que mide con una agüita que está ahí en medio. ¿Calibrador? No. Que usan mucho los albañiles para ver si efectivamente está recta. ¿Cómo se me fue el nombre? Es una cosita que tiene una burbujita en medio. No sé, Ismael no se acuerda. ¿No sabes? Me estoy acordando de eso, pero se me fue, ahora sí que. También se me fue a mí el nombre. Creo que se llama... Que tiene un como... ¿No es un nivelador? ¿Cómo? Como un nivelador, ¿no? Nivelador, sí se llama así, creo, ¿no? Sí. No sé, pero supongamos que es el nivelador. Creo que sí. Sí, es nivelar, el nivel. Ya ven, sí se acordó. Bueno, sí, efectivamente, cuando ustedes ven, o las personitas ven medio chueco ahí, empiezan a ver con su nivelador y empiezan a ver. A lo mejor ellos ya no van a calcular la pendiente, pero ellos tratan de, pues, hacerlo de esa manera. Pero un ingeniero, ¿ustedes creen que un ingeniero va a hacer eso? Bueno, porque el ingeniero tiene que diseñarlo y entonces tiene que usar fórmulas. A lo mejor si llega a ir a la construcción, pues tiene que usar y ver y verificar. Pero para calcularlo antes de que lo construyan, tienen que hacer esto. La personita que está haciendo su trabajo, pues es nada más verificar que lo haga bien. La pendiente es esa.
la podemos calcular de esta manera. Bueno, vamos a borrar aquí y me voy a la siguiente diapositiva. Bueno, cálculo de la pendiente. Observemos ahora, estos puntos son los anteriores que teníamos hace rato. Ahora vamos a calcular la pendiente. Fíjense que aquí para calcular la pendiente, pues lo único que tengo que hacer es igual, encontrar los puntos. Me piden el Y2. Y2 está aquí. Este es mi punto Y2. ¿Ah? Bueno, pues entonces ponemos M es igual a Y2. Igual, eso solamente sustituir. Y2 es menos 4. Lo pongo con su signo, menos 4. Y luego me dice que es menos Y1. Menos Y1 es 2. 2 positivo. Entonces, este signo es de la fórmula. Si quieren lo ponemos aquí. El signo de la fórmula lo dejamos aquí en rojito. Este es el signo, este es el signo. Y este es el signo. Porque, bueno, el 2 es positivo, entonces más por menos me va a dar menos. ¿Vale? O lo pongo si quiere, menos, y esto sería el número. 2 positivo. Más por menos me va a dar menos. Está muy junto, ¿verdad? Y seguimos. Más por menos les da menos. Más por menos me da menos. Y luego, todo entre X2. X2 es menos 2, con todo su signo, menos X1. X1 es 5. De igual manera, menos por más 5 me da menos 5. ¿Vale? Bueno, ahora, ustedes observen que son números negativos. Entonces, menos 4 menos 2 me va a dar menos 6. Entre menos 2 menos 5 me da menos 7. Y bueno, aquí nuevamente aplicamos ley de los signos. Más. Entre más me va a dar positivo. Signos iguales me va a dar siempre positivo. Menos. Entre menos me va a dar positivo. Signos diferentes. Menos entre más o más entre menos me va a dar diferente, negativo. ¿Vale? Entonces, menos entre menos me va a dar más. ¿Ya ven? Aplicamos ley de signos. La ley de signos es igual para multiplicación y para división. ¿Vale? Bueno, entonces, menos entre menos me da más, 6 séptimos. Y 6 séptimos me da 0.85. La pendiente es positiva. Por lo tanto, mi creciente o mi gráfica debería de ser hacia arriba. ¿Cómo lo pueden comprobar? Ah, lo vamos a comprobar. Vean el ejercicio anterior. El primer ejercicio, si no mal recuerdo, déjenme ver. Este primer ejercicio, su pendiente estaba de este punto a este punto. Y es hacia arriba. Entonces, eso es lo que podrían hacer. Si aquí su pendiente es positiva, su recta debe de ser hacia arriba. Si su pendiente es negativa, entonces su recta debe de venir hacia abajo. ¿Vale? Entonces, aquí deben de saber identificar X1, Y1, X2, Y2. Ubicarlos aquí y tener cuidado solamente con sus signos. Jalen sus signos y multipliquen en caso de que sea necesario. Y ya. ¿Vale? Muy bien. Entonces, me voy a pasar a la siguiente. Aquí está el cálculo de la pendiente del ejercicio 2. Recuerden que su ejercicio 2, ahí ustedes si lo pusieron en su plano cartesiano, les va a dar hacia abajo, o nos daba hacia abajo la pendiente. Igual, sustituimos. La pendiente me dice que es Y2. Y2 en este caso... Bueno, Y2 me dice que es menos 2. Colocamos el menos 2. Y menos ¿quién? Menos Y1. Y1 es 4. Entonces, nuevamente aquí aplicamos la menos
más 4. Menos por más me va a dar menos. Y bueno, ¿qué más? Entre 5 que es x2 es 5, menos, pongo mi signo menos, x1. Y en este caso x1 equivale a menos 1. Entonces colocamos el signo, bueno, el menos 1 con todo su signo, ¿no? Aquí, el 1 con todo su signo. Y aplicamos menos por menos, me va a dar menos por menos, me va a dar más. ¿Ok? Bueno, aquí menos 4 menos 2 me va a dar menos 6. Menos 6. Y menos 6, 5 más 1 me va a dar 6 positivo. Menos entre más me va a dar negativo. 6 entre 6 te da 1. Por lo tanto, la pendiente es negativa, es decir, es menor a 0. Y al ser menor a 0, entonces mi pendiente tiene que ser negativa, es decreciente. Si observan ustedes el segundo ejemplo que hicimos, su pendiente era negativa. Ajá, vamos, me voy a regresar tantito nada más. Aquí en su ejercicio. Bueno, ya no quedó marcado aquí, pero si ustedes lo hicieron, la distancia entre estos dos puntos era decreciente. ¿Vale? Ahí quedó. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí, Diana? No, ninguna. Allá, Ismael. No, ¿Todo bien? maestra. Perfecto. Vámonos entonces, porque si no, no nos da tiempo. Bien, ahora sí, nos vamos para encontrar el punto pendiente la ecuación, punto pendiente para encontrar la ecuación ordinaria. ¿A qué ecuación llegamos o necesitamos llegar? A esta que está aquí en verde. Esta ecuación es muy importante. Esta ecuación la podemos observar en cualquier literatura, en cualquier lado. Así, y igual a mx más b. Ajá. Y lo que vamos a hacer ahorita es llegar a ese punto, a esta ecuación, mediante una fórmula que es la moradita. Me dice que y menos y1 igual a m por x menos x1. ¿Qué conocemos de estos puntos? Conozco y1, x1 y la pendiente. Eso es lo que yo conozco. Ajá. Bueno, si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos en un plano cartesiano dos puntos, lo voy a poner así, por ejemplo. Este punto con este otro punto, y cuando se unen esos dos puntos forma una recta, ¿no? Al formar esa recta, si yo quisiera conocer la ecuación de esa recta, con que tome un punto cualquiera, puedo encontrarla. Ajá. Ya sea este punto, o a lo mejor uno que se encuentre por aquí, o uno que se encuentre por acá, o X, o sea, donde yo quiera, o cualquier punto que yo quiera tomar, me va a dar la ecuación de esta línea recta. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? A encontrarla. Vamos a encontrarla. ¿Cómo? Bueno, ayer la ecuación ordinaria de la recta que pasa por los puntos, tal. Y bueno, con estos puntos determinamos primero, pues, la pendiente. ¿Ok? Bueno, si yo tengo aquí que los puntos de una recta pasan por mi plano cartesiano, tengo mi plano cartesiano menos 2 menos 1. Vamos a ver más abajito. Ahí está. Entonces me pide encontrar 3,123, 3,2. 1, 2, aquí está el 2. Y bueno, el punto es este. Y luego, este es el punto A, por así decirlo. Y el otro punto me dice que es menos 1,2. Menos 1. Primero en el eje de las X. Menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, menos 1, menos 2, 1. Aquí está menos 1, menos 2. Aquí está mi punto. Ok, entonces vamos a marcar esta línea recta.
Y bueno, yo voy a encontrar la ecuación de esa recta. La ecuación de la recta. Yo les comenté, para encontrar la ecuación de la recta necesito un punto, solo un punto. Ya sea que tome el 3,2 o el menos 1,2 o encontrar aquí un punto cualquiera. Digo, si ustedes no quieren encontrar un punto cualquiera, podrían tomar cualquiera de estos dos puntos. Ya sea 3 menos 2 o 1 menos 1 menos 2. Yo aquí utilicé menos 1, menos 2. Esos son los que yo utilicé. Solo sustituyo aquí. Pero primero que nada, como necesito la pendiente, entonces necesito calcular la pendiente. ¿Y cómo se calcula la pendiente? Como lo vimos hace ratito, ¿no? La pendiente, recuerden que es igual a ver, díganme la pendiente. Para calcular. La pendiente es igual a ver, díganme. La fórmula de la pendiente Ajá. es Y2 menos Y1 entre, no, digo, sobre X2 menos X1. ¿Sí? Ok, ¿cierto? Ahora, encontramos los valores. Yo voy a usar, pues tengo que usar los dos, ¿no? Tengo que usar los dos para encontrar la pendiente. Entonces, díganme, por ejemplo, aquí, ¿cuál es X2, cuál es X1? Pues yo puedo poner aquí X1, Y1, X2, Y2. Y2 es menos 2, lo voy a colocar aquí. Menos 2, menos Y1, Y1 es 2. Todo esto entre X2. X2 es menos 1, menos X1. X1 es 3. Bueno, todo esto me da, pues me da menos 2, me da menos 4, y menos 1, menos 3 me da menos 4. Menos entre menos me da más. 4 entre 4 me da 1. La pendiente es positiva. Veo que es creciente, ¿cierto? Es positiva. Bueno, fíjense que ya tengo mi pendiente, ¿ok? Mi pendiente, que es 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya observamos que la pendiente estaba hacia arriba, ¿no? La pendiente era creciente. Ahora, vamos a calcular con esta ecuación su ecuación ordinaria. O sea, tengo que llegar a esto. Para esto, mi ecuación, fíjense que aquí la ecuación punto pendiente me dice que es y menos y1 igual a m por x menos x1. Y x no los voy a tocar porque esos no tienen 1 ni 2. Aquí solamente me dice que es y1 y x1. Y este lo conozco, y este es igual a 1, que es lo que acabo de sacar. Bueno, entonces, siguiendo con la fórmula, voy a tomar cualquier punto. Aquí lo puse. La pendiente nuevamente aquí se las puse para que lo vean. Bien, yo tomé solamente este punto. Me conviene tomar positivos, ¿ok? Recuerden que mi pendiente estaba hacia arriba. Mi gráfica estaba hacia arriba. Bueno, solo sustituimos los valores para poder llegar a mi ecuación ordinaria. Yo les dije, necesito solo un punto, 1. Y vamos a utilizar el punto 3,2. Sabemos que 3 es X1 y 2 es Y1. ¿Vale? La pendiente ya la conozco. Entonces sustituimos. Decimos, Y se queda tal cual. Ese no lo toco. Y queda igual. Menos Y1. Y1 es 2. Por lo tanto, lo coloco aquí. ¿Vale? Y1 es 2.
Por lo tanto, lo coloco aquí. Y1 es... La N es 1. Ajá. Y luego, recuerden que Y y X no los conozco. Solo los dejo ahí. ¿Vale? Esto es igual a la pendiente. La pendiente, ¿cuánto valía? Me dijimos que 1. vale 1. Entonces ponemos aquí el 1. Todo eso multiplica a X menos X1. Y X1 dijimos que vale, 3. colocamos a 3. Menos por más, menos. Ah, todavía no multiplicamos ahí menos por más. Ah, bueno, sí. O sea, si lo hizo así, sí. Perfecto. Muy bien. Ahora, fíjense bien que aquí hay unos paréntesis. Y cuando hay paréntesis, significa que tengo que multiplicarlos por el signo y por el fuera. Y como es 1, pues queda exactamente igual. X por 1 me da 1x y 1 por menos 3 me da menos 3. ¿Te vas a desayunar, amor? Eliminamos los... Esto va a quedar de la siguiente manera. 1 por x me da 1x y 1 por menos 3 me da menos 3. Ok. Bueno, observen que no es necesario poner el 1. Aquí se los estoy poniendo para indicarlo, pero si no, no es necesario. Entonces va a quedar que y menos 2 es igual a x menos 3. Bien, observo mi fórmula y me dice que debe ser y igual a mx más b. Al observar mi fórmula, me conviene pasar este 2 negativo del otro lado de la igualdad. Lo pasamos para acá. Bueno, recuerden que para pasar de un lado a otro de la igualdad pasa con signos diferentes o contrarios. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Y si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, en este caso, el menos 2 está negativo. Va a pasar positivo. ¿Cierto? Lo pasé del otro lado de la igualdad. Entonces, ya quedaría y solita igual a x menos 3 más 2. Y bueno, aquí podemos decir que menos 3 más 2 los puedo sumarlos. Menos 3 más 2 me da menos 1. Entonces, aquí está mi ecuación de esa recta que yo calculé hace un ratito. De esta recta. ¿Quién es m? 1. X más b. Comparándolo, ahí está mi fórmula que yo estaba buscando. Y es y, m es x, digo m es 1, x es x y b es menos 1. Esa es mi ecuación ordinaria. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nadie? No, maestra. Ah, perfecto. Diana. No, fue un poquito más confusa, pero no, ya le entendí, ya no me quedó duda. Ok, bueno, vámonos a la siguiente. Es y igual a 1x menos b. Y igual a 1x menos b. Bueno, para una representación gráfica, y es la variable dependiente, m es la pendiente, x es la variable independiente y b es la ordenada al origen, pero al origen de y. Ajá. Es decir, b siempre va a pasar o va a cortar sobre el eje de las y esta es la distancia que hay entre x y y formando un triangulito. La diferencia entre estos dos triángulos es mi pendiente. ¿Sale? Así lo puedo representar. Hace rato, mi gráfica, mi ecuación quedó y, a ver, lo voy a poner. Mi ecuación quedó y igual a 1x menos b, quedó, ¿verdad? Menos 1, creo, ¿no? Quedó menos 1.
déjeme regresar. Sí, -1, perdón. Entonces, esta gráfica la puedo hacer de esta manera. De hecho, podríamos decir que este es -1. Porque está pasando, está cortando aquí. Si aquí hubiese sido, si mi gráfica, si mi ecuación, bueno, voy a poner otro ejemplo. Si y es igual a 2x más 3, esto significa que al ser este positivo, es creciente. Ajá. Y al ser positivo y este valor que está aquí es positivo también, es más 3, entonces va a cruzar en el eje de las Y, cruza en Y. O sea que mi gráfica la voy a tener así aproximadamente. Como sé que es creciente y tiene que pasar en el punto 3. Aquí tiene que pasar mi gráfica. Entonces yo puedo tener así mi gráfica. Así. De esa ecuación. Ajá. Voy a ponerles otro ejemplo. Si mi función fuera la siguiente, o si mi ecuación fuera menos 5m, x, perdón, más 1. Bueno, mi gráfica, ¿cómo estaría? Este, al ser negativo, dijimos que si es negativo, entonces la pendiente decrece. Decrece, o sea, va hacia abajo. Y este que está aquí me dice que cruza sobre el eje de las Y, entonces va a cruzar en el punto 1. Tiene que pasar por aquí. Y como es decreciente, entonces mi gráfica puede venir así. ¿Lo ven? Entonces, la pendiente, si es positiva, crece. La pendiente, si es negativa, decrece. Si B me dice que corta en el eje de las Y, pues dependiendo del número que tenga en B, si es positivo va a cruzar por acá arriba, si es negativo va a cruzar por aquí abajo. Ajá. Así de fácil podemos encontrar una gráfica de una función, de una ecuación de grado 1 o ecuación de la recta, así lo podemos encontrar. ¿Sale? Bueno, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Sí se entendió aquí? B es el corte en el origen o en la ordenada de Y. Si aquí me dice que es más 3, tiene que pasar por el punto 3 en el eje de las Y. Si aquí me dice que es 1, tiene que pasar por el 1 sobre el eje de las Y. Si acá me decía menos 1, tiene que pasar por menos 1 sobre el eje de las Y. Y nada más la pendiente me dice si es positiva, si es creciente. Si aquí es positiva, es creciente. Si aquí es negativa, entonces es decreciente. Eso es lo que nos indica. ¿Vale? Bueno, ¿puedo borrar todo esto? Sí, ¿verdad? Y vámonos con lo que sigue. De todos modos está grabado, ¿vale? Bueno, voy a continuar. La ecuación general de la recta. Fíjense que a pesar de sacar la ecuación ordinaria, también existe una ecuación general. Y bueno, nada más para encontrar la ecuación general, lo único que tenemos que hacer es igualar a 0. Bien, igualar a 0. Por ejemplo, aquí yo tengo una ecuación cualquiera. Y es igual a 3x más 4. Fíjense que aquí la pendiente es positiva y aquí pasa por el punto 4. Entonces es creciente. Esta ecuación me dice que es creciente. Ahora, para encontrar esta ecuación, yo tengo que igualar a 0. Entonces, y vale 0. Y esto va a quedar, bueno, igualamos a 0, toda la función, perdón, si esto es cierto, vale. Y vale 0. Entonces, aquí va a quedar que este y lo pasamos del lado de la ecuación o al revés, como ustedes deseen. Este lo paso de este lado. Si está positivo, pasa negativo. Igualamos a 0. Ajá, solo es lo que pude haber hecho.
Hace rato teníamos una ecuación. Ejemplo, yo tengo una ecuación 2x más 3. Entonces, al igualarlo a 0, me va a quedar 2x más 3 menos y igual a 0. Pero hay que acomodarlo siempre. Me va a quedar primero el x, y al final el independiente. Como dice aquí, primero el x, luego y luego el independiente. Hay que acomodarlo siempre. Esa es ecuación general, que no es muy utilizada, eso sí, se los digo. Esta ecuación general no es tan utilizada como la otra, que era y igual a mx más b. Esta y mx más b la van a encontrar en todos lados. ¿Vale? Bueno, esa es solamente la ecuación general de la recta. Igualar a 0, y esta y la pasamos del lado contrario de la igualdad y ya quedaría. ¿Vale? Bueno, ¿puedo borrar? Veo que están apuntando. ¿Sí? Podemos borrar. Ok, vamos a borrar. Bueno, ahora sí nos vamos con la parte de la circunferencia. Como yo les comentaba, la circunferencia la podemos encontrar en muchos lados, ¿no? Y aquí les puse algunas imágenes. Tenemos que identificar en la circunferencia cuál es el centro, cuál es el diámetro de una circunferencia, cuál es el radio de una circunferencia. Esto lo vimos anteriormente. El diámetro que pasa de un punto a otro por el centro de la circunferencia, el radio que pasa del centro a un punto de la circunferencia. ¿Ok? Y bueno, saber que este es el centro. A partir de este centro nosotros podemos trazar un plano cartesiano. En el plano cartesiano, si yo trazara ese plano cartesiano, pues yo podría decir que este es mi plano cartesiano y que tengo aquí el eje de las x, el eje de las x, acá tengo el eje de las y este es el centro de este círculo, de esta circunferencia. ¿Vale? Entonces, de igual manera, si yo quisiera encontrar un punto de esa circunferencia, pues tengo que trazar una línea recta. Esta línea recta que pasa por ese punto. ¿Y qué creen? Que también podemos encontrar la distancia como hicimos hace un momento. Esa distancia es el radio de esa circunferencia. Este punto que acabo de marcar aquí, pues es prácticamente la distancia que hay del centro al radio. Fíjense cómo lo voy a hacer. Si yo tengo... Ay, no se puede con esto. Permítanme. Sí lo borré todo, ni modo. Ahorita lo vuelvo a calcar. Este es el eje de las X. Ahora, si yo quisiera, entonces, trazar este punto aquí. Lo voy a cambiar de color. Este punto aquí. Si yo trazo la línea del centro a un punto cualquiera de la circunferencia, este es mi radio. Y ese radio va a ser lo mismo que si yo tomo este punto, o aquí, ¿no? O acá. La misma distancia es la que va a haber. Siempre y cuando sea del centro. Porque si yo tomo un punto desde aquí y lo paso hacia acá, o hacia acá, o hacia acá, ya no es el mismo. ¿Vale? Entonces, eso es importante. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a encontrar también los puntos analíticos de una circunferencia. Ajá. Bueno, para llevar a cabo por el método analítico, se requiere conocer las coordenadas. Las coordenadas nosotros los podemos también determinar a partir del centro. Ya vimos que este es mi plano cartesiano y que nosotros podemos encontrar las coordenadas en este punto. Las coordenadas en este punto, o aquí o acá, donde ustedes deseen. Y bueno, al encontrar las coordenadas en este plano, las coordenadas de cualquier punto de la circunferencia, también encontramos que este punto podría ser X1, Y1. Este es un punto cualquiera. ¿Cierto? Lo encontramos. Y bueno,
la ecuación para encontrar la ecuación de esta recta que yo pueda marcar en esta circunferencia, pues cuando el centro está en 0,0 o en el centro del plano cartesiano, pues es esta que está aquí. Ajá. Que realmente podríamos sustituir en esta que tengo acá arriba. Pero esta que tengo aquí arriba es cuando yo tengo una circunferencia en un plano cartesiano y que ese centro de la circunferencia no coincida con este centro. Es decir, que yo podría tener una circunferencia fuera de ese centro, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, este quedaría la mejor. Si yo tengo mi plano cartesiano y acá yo haría una circunferencia, toda chueca, pero ahí está. Este centro no coincide con este punto. Y al no coincidir, entonces este punto es H, K. Así lo denominan, H, K. Es el vértice de ese centro. Fíjense que este centro que tengo acá coincide, el centro coincide con el centro del plano cartesiano. Este que tengo acá, el centro de la circunferencia, no coincide con el centro del plano cartesiano. Por eso está afuera. Y aquí ya se le considera como H, K y acá no. Ok, entonces, esta que tengo aquí es mi ecuación ordinaria de este círculo, cuando está en el centro. Ok, esta es la ecuación ordinaria de la circunferencia cuando el origen está en el centro. ¿Vale? Bueno, ¿qué tiene de diferente? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene que? Bueno, pues que a partir de este plano cartesiano en donde yo estoy poniendo una circunferencia, pues puedo calcular la distancia que hay del centro a cualquier punto y encontrar su ecuación. Ajá. Entonces, a ver, déjenme borrar esto de acá y continuamos. Borramos este punto y esto que está aquí. Para continuar. Bueno, la ecuación cuando el centro coincide con el origen, pues es esto. Maestra, perdón, ¿se podría regresar a la diapositiva anterior? Es que estaba apuntando todavía. Perdón. No me tardo. Mucho ruido. Muy bien, ¿cómo vamos ya? ¿Nos pasamos a la siguiente? Ok, muy bien. Bueno, entonces, mi ecuación es esta, la que les decía, cuando coincide con el centro, mi circunferencia. Aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo también. Me dice que hay que calcular, hallar la ecuación de la circunferencia si se sabe que las coordenadas es 0,0, ¿verdad? Y un radio de 3 metros, un radio. Porque nosotros sabemos que la distancia del centro a un punto es el radio, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi circunferencia, yo tengo el plano cartesiano, está muy feo este color, pero déjenme marcarlo con otro color. Voy a hacer mi circunferencia, ahí está. Y voy a poner mi plano cartesiano. Voy a tratar de hacerlo lo más que pueda mejor aquí. Me dice que las coordenadas son 0,0, ¿cierto? Entonces, aquí va a estar el punto, las coordenadas son 0,0. XY es 0,0, por lo tanto, ahí está. Y un radio de 3 metros, entonces la distancia de aquí a acá es el radio. Y eso equivale a los 3 metros. Bien, entonces, hallar la ecuación de la circunferencia si se sabe que las coordenadas son 0,0 y un radio igual a 3. Bien, esta es mi ecuación ordinaria a la que quiero conocer. Entonces, fíjense que para poner, si yo sé que el centro es 0,0, no tiene caso colocar aquí porque
Recuerden que este punto es h, k. Cuando coincide con el centro, entonces es 0. Entonces no es necesario que los confunda. Bueno, sí, los puedo poner así, h, k. Esto solamente es la siguiente fórmula. A ver, déjenme. Sí la copiaron, espero que sí la hayan copiado. Es esta que tengo aquí. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Ajá. Entonces, para que no quede, es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Ok, si x o h, k es 0,0, voy a poner aquí también para que no se me confundan. Entonces, aquí es h, k. Esto va a ser x menos 0, pues te va a dar x. Más y menos 0. Y el radio dijimos que es 3 al cuadrado, ¿no? Entonces es x al cuadrado más y menos 0 te va a dar y al cuadrado igual a 3 al cuadrado es 9. Ajá, entonces esta es la ecuación que yo puse acá y la ecuación de esta circunferencia con coordenada 0,0 y radio 3, esa es la ecuación ordinaria. Ajá. O sea que es muy fácil encontrar una ecuación cuando el centro coincide con el origen, o sea que es 0,0. Y ahí lo puedo encontrar. Eso es lo único que hice. Ajá. O sea que cuando ustedes les pidan, yo creo que en su actividad les puse encontrar la ecuación de la circunferencia, si saben que las coordenadas es 0,0 y el radio 3 o 4, lo que sea. De esa manera ustedes lo van a encontrar. Yo podría desarrollar todo esto, pero para que ustedes no se compliquen, y si sabemos que el centro es 0,0, entonces lo único que tienen que sustituir es x cuadrado más y cuadrado igual al radio, y el radio es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, ¿sí? Y 3 por 3 es 9, y esa es mi ecuación. Ahora, si me están pidiendo acá, ¿cuál es ahora si el radio es 4? Ah, bueno, si el radio es 4, entonces, pues va a quedar de la siguiente manera. Pues x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. El radio es 4, 4 por 4 es 16. Y esta es mi ecuación ordinaria. Sin tanto hacer esto. ¿Por qué? Bueno, porque este procedimiento lo hacemos cuando mi circunferencia está fuera del centro del origen. Ajá. Pues eso es lo más sencillo que puedo encontrar. Ahora veamos la siguiente ecuación. ¿Sale? ¿Puedo borrar? Bueno, esta de aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la siguiente. Ahora cuando el centro está fuera del origen. Esta coincidía con el origen. Ahora esta no coincide. Es decir, que yo tengo una circunferencia afuera. Déjenme la ponemos. Se me ocurre aquí una circunferencia. Y voy a poner el plano cartesiano por acá. Ahí. Bueno, entonces yo aquí tengo mi centro. Aquí tengo mi centro. Este es h, k. Las coordenadas del centro es h, k. Y bueno, obviamente debo tener un radio. Tengo que tener un radio. Aquí está el centro, pero el centro ahora no es 0,0. ¿Vale? Bueno, aquí tengo. Ayer la ecuación de la circunferencia que tiene coordenadas 2,3, perdón, y un radio de 4. Bueno, pues aquí está el h, k. Y entonces sí tenemos que utilizar la ecuación que les mostré hace rato, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Sustituimos. X menos h. ¿Quién es h? Bueno, h es 2. Este signo es de la ecuación. ¿Sale? H es 2, más por menos, me va a dar positivo aquí, 2. Perdón, negativo.
Entonces, x menos 2 al cuadrado más y menos k. ¿Y quién es k? Ah, pues k es 3. Entonces, queda. Cuando ustedes tengan, un tip, les voy a dar un tip, que cuando ustedes tengan aquí las coordenadas positivas, y tenemos que sustituirlas donde hay un signo negativo, colóquenlo así tal cual. Ajá, o sea, aquí por ejemplo h es 2, y no me va a afectar este signo, no me lo va a afectar, por eso es que se queda negativo. Ajá. Y bueno, ¿qué más? Que cuando k es positivo, o 3, en este caso es 3, me va a quedar exactamente el 3 aquí. No tengo por qué modificarlo, el signo va a quedar igual. Por eso es que aparece así. X menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Eso es la ecuación. Bueno, sabemos que el radio vale ¿cuánto? 4, ¿no? Entonces aquí iría el 4. Como lo tengo aquí abajo. Entonces, x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Lo único que desarrollamos es este. 4 al cuadrado es 16. Y entonces, esta es mi ecuación de la circunferencia. Eso es todo. Todo lo que tendrían que hacer para encontrar la ecuación ordinaria de la circunferencia, ecuación ordinaria de la circunferencia cuando se conozca el radio y un punto diferente a 0,0. ¿Ok? Bueno, aquí está otro ejemplo. Encontrar la ecuación de la circunferencia con las coordenadas menos 3,5 y un diámetro de 10. No está tan difícil. Veamos ahora. Las coordenadas aquí es h, k. El diámetro es 10, por lo tanto el radio ¿cuánto equivale? Si el diámetro de la circunferencia es 10, entonces el radio ¿cuánto es? A ver, díganme. 5. 5. El radio es 5. Sustituimos de igual forma para encontrar la ecuación. Primero que nada, pues encontramos quién es el valor de h. El valor de h en este caso es menos 3. Entonces quedaría x menos 3. Observen que aquí sí hay que multiplicar signos al cuadrado. Más y menos 5, porque 5 es positivo, por lo tanto se queda menos negativo acá al cuadrado. Y todo esto por el radio al cuadrado. El radio dijimos que es 5. 5 al cuadrado. Bueno, aquí es en donde hay que multiplicar. Menos por menos me va a dar más. Menos por menos me da más. Y bueno, todo esto al cuadrado más y menos 5 al cuadrado. Y 5 por 5 me va a dar 25. Entonces su ecuación, ya nada más desarrollen aquí el valor. Va a quedar x más 3 al cuadrado más y menos 5 todo al cuadrado. Y esto es igual a 5 al cuadrado, es 5 por 5, 25. Y esta es su ecuación ordinaria. ¿Sale? Ojo con los signos. Este se jala su signo. Y este es el signo de la ecuación. Entonces, menos por menos me da más. ¿Ok? Muy bien, ahí están. Ecuación. Creo que en su actividad les estoy pidiendo también determinar la ecuación ordinaria de una circunferencia cuando x vale, bueno, cuando las coordenadas de la circunferencia están fuera y les doy unas coordenadas. Pero ya vieron ustedes que no está difícil. Solamente hay que encontrar y sustituir los valores, ¿ok? Y esta es tu ecuación ordinaria.
un poquito de dificultad es cuando hay que desarrollar la ecuación general. ¿Por qué? Porque aquí son binomios al cuadrado y esos binomios al cuadrado se tienen que desarrollar. Y ahorita lo vemos. ¿Vale? ¿Puedo borrar? ¿Puedo continuar? Sí. Ok, borro. Continuamos. Bueno, aquí está. Para encontrar la ecuación general hay que desarrollar los binomios, como les decía. Y hay que llegar a esta ecuación grande, que es la naranja. Esta ecuación grande me dice que es a al cuadrado, x al cuadrado más b al cuadrado más x más b más e. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Este ejemplo que lo estoy mostrando es a partir de una ecuación ordinaria. Esta es mi ecuación ordinaria, x más 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 4. Esta, que está aquí arriba, es una ecuación, esta es una ecuación ordinaria, como la que acabamos de ver hace un ratito. Esta es una ecuación. Ya obviamente sacamos los puntos, determinamos todo. Pero vamos a encontrar la ecuación general a partir de una ordinaria. Y hay que desarrollar estos binomios. Bueno, ¿qué me dice el binomio? Que si yo tengo a más b elevado al cuadrado, pues la respuesta es la siguiente. El primer término lo elevo al cuadrado. Más o menos, dependiendo lo que tenga aquí, más o menos. Ajá. Más o menos, dependiendo lo que tenga aquí. El doble de multiplicar a por b. Doble, significa multiplicar 2 veces el primer término a por el segundo término b. ¿Sí? El primero hay que elevarlo al cuadrado, más o menos el doble de multiplicar a por b. El primero por el segundo. ¿Ah? Más, y este signo más siempre, siempre será positivo. Siempre. Este sí siempre va a ser positivo. Ajá. Más el segundo término al cuadrado. ¿Por qué va a ser positivo? Ah, bueno, porque si desde aquí yo le estoy dando un negativo, menos b, por ejemplo, menos b al cuadrado siempre me va a dar positivo. ¿Sí? Todo número negativo elevado al cuadrado me da positivo. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo antes de empezar. Ah, pues de una vez acá, para que no me lleve más tiempo. Fíjense que yo aquí tengo x más 3 elevado al cuadrado, que es este que está aquí. ¿Sale? Bien, ¿quién es? El primer término es x. Me dice que el primer término va elevado al cuadrado. Ajá. Bueno, y luego, más o menos, en este caso, como es positivo, pues yo pongo positivo. Bueno, más el doble de multiplicar el primero por el segundo. Bueno, entonces sería 3 por x, o sea, este por este. 3 por x o x por 3 me va a dar 3x. 3 por x me va a dar 3x. El doble de 3x, o multiplicarlo por 2, es 6x. El doble de 3x es 6x. ¿Cierto? Bien, y luego, ¿qué más? Bueno, me dice que hay que sumarle más. Este siempre es positivo. El segundo término al cuadrado. O sea, b al cuadrado. El segundo término al cuadrado. Y 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 3 al cuadrado. 9. 9. Entonces, ya aquí lo borro, ¿no? Ya para que lo pongo aquí. Entonces, esto es 9. Esto que está aquí, está acá. Ah, pero aquí me falta un segundo. ¿Qué es positivo?
Bueno, vamos a ir corrigiéndole porque aquí me faltó positivo. Bueno, ahorita conforme vayamos avanzando, ¿sale? Bueno, entonces ya desarrollé el primer binomio. Me falta desarrollar el segundo binomio y se hace exactamente lo mismo. ¿Ah? Bueno, entonces voy a borrar todo esto. Ahora, me dice que desarrollo el segundo binomio. El segundo binomio es y menos 1 al cuadrado. Y hago lo mismo, el primer término al cuadrado. Más o menos, en este caso, como el signo es negativo, lo pongo negativo. ¿Ya lo ven? Aquí es este signo me lo da aquí. Porque acuérdense que acá yo les dije, si es positivo, acá va a ser positivo. Si aquí es negativo, acá va a ser negativo. Entonces, el primer ejemplo es positivo. El segundo ejemplo, aquí me dice que es negativo, por lo tanto aquí también va negativo. Ajá. Entonces, el primer término al cuadrado menos el doble de multiplicar y por 1. Y por 1 me va a dar y. El doble de 1y es, el doble de 1 es 2. Y. ¿Cierto? Bueno, y luego más, aquí siempre va más. Más el segundo término al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. Entonces, esto que está aquí, está acá. Y cuadrado menos 2y más 1, y ya. Están desarrollados los dos binomios. Ajá. Bueno, observen aquí entonces que yo tengo x cuadrado más 6x más 9 más y cuadrado menos 2y más 1 igual a 4. Porque ya estoy colocando todo lo que llevaba la ecuación. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a seguir? Pues solamente reducimos términos donde se pueda. Y si no se puede reducir términos, pues entonces ya nada más acomodamos esos términos. ¿Vale? Ya los estoy poniendo aquí. Bueno, x cuadrado, aquí sí es más. Yo me equivoqué aquí. Más 6x más 9 más y cuadrado menos 9 igual a 4. Ahora, ¿qué términos son semejantes? El único término semejante es más 9 y más 1. O sea, esos son los que yo puedo sumar. Acomodamos términos. Primero me dicen que es a cuadrado. Bueno, entonces ponemos x cuadrado, luego y cuadrada, luego x, cx, que en este caso es más 6x, que es este que está aquí, menos 2y, más 9 más 1 les va a dar 10. ¿Ah? Y bueno, aquí es positivo, aquí es positivo, aquí es positivo, porque me falta el signo ahí. Y todo lo demás se queda igual. Aquí nada más, más 10, estos dos los sumamos y me va a dar 10. Y este 4, observen que el 4, para igualarlo a 0, tengo que pasarlo del otro lado de la igualdad. Y si es positivo, ¿cómo pasa? Negativo. Todo lo demás se queda exactamente igual. Ya nada más estos términos los voy a simplificar. 10 menos 4 me va a dar 6. Y todo lo demás se queda igual. Entonces, esta es mi ecuación general de la circunferencia cuando, a partir de una ecuación ordinaria. Yo ya les enseñé cómo pasar de unos puntos a una ecuación ordinaria. Y aquí ya nada más les estoy mostrando cómo pasar de la ecuación ordinaria a la ecuación general de esa circunferencia. Desarrollamos los binomios de cada uno de los términos. Acomodamos los términos según mi ecuación. Y este 4 lo igualamos, bueno, toda la ecuación la igualamos a 0. Obviamente este 4 que está positivo pasa a negativo. Lo simplificamos o restamos. 10 menos 4 me da 6. Y esta es mi ecuación general. ¿Vale? Eso es lo que tienen que hacer en su ejercicio. Me parece que sí les puse un ejercicio de esos. Hay que pasar de una ecuación, a partir de unos puntos, pasar de una ecuación ordinaria a una ecuación general y hay que desarrollar los binomios.
Aquí está la fórmula general para desarrollar los binomios y me dice que es a más b al cuadrado más menos b. Es el primer término al cuadrado más menos el doble de multiplicar a por b más b al cuadrado. Este siempre es positivo. ¿Vale? ¿Puedo borrar? Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Podemos avanzar entonces? ¿Sí quedó claro aquí? Yo creo que el problema aquí, a lo mejor, no problema, sino lo que se les va a dificultar un poquito es desarrollar los binomios y encontrar la ecuación. Eso es lo único que creo que se les podría complicar un poquito, pero si entendieron cómo desarrollar el binomio al cuadrado, lo pueden realizar de esa manera, ¿vale? Bueno, entonces me voy a lo siguiente. Voy a borrar todo y vámonos al siguiente. Este ya es. Vámonos a la parábola, ¿vale? Dulce. Bueno, entonces aquí les comento. La parábola la podemos encontrar en muchos lugares también. La parábola se representa de esta manera y en el lugar geométrico, pues, nos dice que aquí distan a partir de un punto. Encontramos un foco, un vértice, una directriz, que es la que nos va a decir qué tanto puede estar alejado del plano cartesiano a partir de un punto. Obsérvense aquí que la parábola tiene un vértice, este vértice que estoy marcando aquí, y debe de tener un foco hacia donde está dirigida mi parábola. Si el foco se encuentra del otro lado de la igualdad, del otro lado del plano, entonces mi parábola tiene que estar hacia acá. Ajá. Todo va a depender de cómo se encuentre o hacia dónde se encuentre el foco. Este es muy importante ya que nos va a determinar la apariencia de la parábola. Ajá. También la podemos ubicar en el plano cartesiano. Yo aquí veo el vértice, veo el foco, veo el eje sobre el cual está mi parábola, que está sobre el eje de las X, y veo una directriz. La directriz está a la misma distancia de donde se encuentra el foco, pero del lado contrario. Es como que la capita o alguien que está cuidando mi parábola, ¿no? ¿Qué más puedo encontrar en una parábola? Bueno, el lado recto. El lado recto me dice qué tanto abre o qué tanto cierra la parábola. Y tiene que pasar por el foco. Ajá, es esta parte. Pero ahorita lo vamos a ubicar más, ¿no? Observen que aquí el vértice está en el centro, en el centro del plano cartesiano. Ajá, está en el centro. Puede haber fuera del centro, sí lo puede haber, ya están un poquito más complicadas, pero aquí quiero que ustedes ubiquen los elementos principales de una parábola. Entonces, dependiendo dónde se encuentre el foco, es a donde va a abrir mi parábola. Si yo tengo en el plano cartesiano, voy a dibujar una rápida acá, y ubicamos el foco de este lado, si el foco se encontrará aquí, mi vértice estaría de este lado, voy a ponerlo aquí, mi vértice está aquí y el foco acá, entonces la parábola tiene que abrir hacia el lado donde se encuentre mi foco. Así. Ajá.
Y la misma distancia que hay de aquí a acá, la misma distancia debe de estar la directriz. Esta es la directriz. Ajá, directriz. La misma distancia. Por eso es que si hay de un punto a este, la distancia es igual a 1, entonces de aquí a acá debe de ser igual, distancia igual a 1. Ajá. El lado recto es que tanto puede abrir la parábola. Puede estar muy, muy cerrada la parábola o muy, muy abierta. Bien, ¿en dónde encontramos parábolas? Antes había antenas parabólicas. De hecho, así se llamaban, antenas parabólicas. Ahora ya no hay, ya todo es por medio de red y todo. Pero hay algunos focos que tienen esa forma parabólica, ¿no? Tenemos, de hecho, desde nuestro ojo ocular es una parábola. Aquí está nuestro iris. Esa es una parábola. Y cuando los médicos estudian la parte del ojo, utilizan estas ecuaciones. Porque si a ustedes llegan a hacer una operación en el ojo, la parte ocular, tienen que cuidar esta parte y marcarían un centro para no tallar demasiado su retina, por ejemplo. También tenemos los puentes, hay algunos puentes colgantes. Hay algunos puentes. Esto tiene que estar determinado y tiene que tener cierta estructura para que esto sostenga o no pueda caerse. ¿Qué más podemos encontrar en las parábolas? Bueno, pues ahorita les comento cuál. Aquí está. Hay algunas calles en donde no están totalmente rectas y encontramos parábolas. Algunos edificios que ahora en construcción pues han hecho muy famosos porque para poder construir esto no es imposible, simplemente hay que aplicar toda la geometría analítica. Los tiros parabólicos que se dan de un punto a otro. De hecho, cuando ustedes juegan fútbol, de repente dicen, oh, hizo un gol. ¿Y cómo si no fue recto? Ah, pues hizo un tiro parabólico. Hay antenas parabólicas, hay puentes que tienen estos colgantes que son una parábola. Hay algunos chorritos de agua que forman sin querer una parábola. Y bueno, este es el más reciente, últimamente hecho en Dubái, creo. Entonces, de todos lados podemos encontrar parábolas. Elementos de la parábola. Yo les dije, tenemos un vértice, este es mi plano cartesiano, este es mi vértice, este es el foco, este es el punto, más bien, aquí sería la distancia focal, que es la misma distancia que hay del centro a la directriz, y este es el foco. El lado recto tiene que pasar por el foco y es qué tanto abre la parábola, qué tanto abre o cierra la parábola. Entonces tenemos directriz, lado recto, foco, vértice. El parámetro es igual a la distancia focal. La distancia focal, es decir, del vértice al foco, la distancia que hay del vértice al foco. Y bueno, este me dice que es un punto cualquiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, me falta el eje. Este es el eje focal, es decir, por donde pasa el foco. Entonces me falta el eje focal. Aquí pónganlo, por favor. Eje focal. Es el eje por donde pasa el foco. ¿Por qué? Bueno, porque puede haber parábolas así. Y entonces el eje focal pasa por el eje Y. O puede haber parábolas así, ¿no? Como lo que encontramos aquí en la imagen. Este, por ejemplo, es su eje focal de esta parábola es Y. El eje focal de este es Y. Aquí también. Acá también. Aquí igual. Entonces, Entonces, el eje focal pues va a depender hacia dónde se encuentre su foco. ¿Cierto? Bueno, esos son los elementos de la parábola. Hay una actividad en donde ustedes identifican los elementos, ya nada más ponen el significado a cada uno de ellos, a qué se refiere, y esto sería la parte de una parábola. ¿Ah?
Me voy a pasar rapidito a la siguiente diapositiva. Y bueno, hay ecuaciones. Cuando esta parábola pasa por el eje de las, bueno, el vértice está en el centro, o sea, está en 0,0, entonces mis ecuaciones son estas, horizontal y vertical. X es horizontal, quiere decir que la parábola abre así. La parábola abre de forma horizontal y de forma vertical abre así, como ahorita. Esta es vertical. Ajá. Y bueno, por ejemplo, aquí me dice que es el vértice de esta gráfica es 0,0, el vértice. El foco, por ejemplo, aquí me está dando que es 0,4. O sea, la distancia que hay del vértice al foco son 4 unidades. Ajá. Entonces va a haber 4 unidades para la directriz. Entonces aquí está el punto de la directriz. Ajá. Y vamos a ver cómo calculamos su ecuación. Ok, voy a borrar rápidamente y me paso aquí. Ese es el ejemplo. Ya casi terminamos, porque no me va a dar tiempo de todo. Bueno, obtener los elementos de la parábola de esa ecuación y tenemos aquí la gráfica, ¿no? Fíjense que esta ecuación, solamente les estoy poniendo el ejemplo. Y cuadrado igual a 20x y comparamos con las que yo tenía aquí hace un momentito. Ajá, solo estoy comparando estas, que son mis ecuaciones, con esta que tengo acá. Observen, solamente la estoy poniendo acá. Voy a comparar. Esta es mi ecuación, y igual a 4px y la ecuación con la cual yo estoy trabajando. Bien, y es igual a y, x es igual a x y 20 es igual a 4p. Ajá. Por lo tanto, 4p equivale a 20. Solamente hice mi comparación. ¿Ok? Y al comparar, pues yo puedo decir que despejamos a p. Fíjense que el 4 está multiplicando. ¿Cómo pasa del otro lado? Dijimos que cuando estaba multiplicando, al pasarlo del otro lado de la igualdad, pasa dividiendo, ¿no? Entonces, 4 está multiplicando, va a pasar dividiendo. P es 5. 20 entre 4 es 5. Por lo tanto, la distancia P es la distancia focal. Es decir, que a partir de este es mi vértice, este es mi centro, mi vértice, y me dice que a partir de esta ecuación yo encuentre los elementos de la parábola. Ya está mi vértice. Mi foco, el foco es la distancia que hay del vértice al foco, y pues hay 5. O sea, contamos 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí está el foco. La parábola tiene que abrir hacia el lado donde está el foco. O sea que yo la puedo escribir o poner de este lado. Ahí está mi foco, mi parábola vertical. Ahora, tengo que encontrar la directriz y la directriz está a la misma distancia del lado contrario al foco. Entonces contamos 1, contamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está la directriz. Ajá, esta es la directriz. Ya tengo vértice, que es 0,0, foco, que es, el punto que está aquí es en x5,0, entonces 5,0. La directriz, ¿cómo sacamos la ecuación de la directriz? La directriz está tocando el punto sobre el eje de las x, sobre el eje de las x en este punto menos 5, por lo tanto sería x igual a menos 5. ¿Ok? ¿Qué me falta? El lado recto. La distancia focal es igual a 5. O sea, aquí hay 5 unidades que me están distanciando del vértice al foco. Y el lado recto es igual a 4p. El lado recto 4p, si yo conozco p, que es 20, el lado recto es
perdón, P es 5. Aquí lo tengo, P es 5. Entonces, 4 por 5 me va a dar 20. Ok, entonces, aquí nada más sería 4. Ahí me lo escribe. 4 por 5 me da 20. Quiere decir que la distancia que abre su parábola deben ser 10 aquí y 10 acá. Ajá. Aquí va a ser 10. Y aquí 10. El lado recto debe valer 20. ¿Sí? 10 para arriba y 10 hacia abajo. La parábola abre mucho, abre 10 unidades hacia arriba y 10 hacia abajo. Y ya están todos. Está el vértice, el foco, directriz, la distancia que hay del vértice al foco, que lo sacamos comparando mi ecuación con la ecuación o el ejemplo que tenía. 1, 2, 3, 4, 5. Y a ver, ¿y sobre qué eje está pasando? Sobre el eje de las X. Este es mi eje focal. ¿Ok? Bueno, a lo mejor se los dije muy rápido, sí, por los tiempos, pero creo que no me recuerdo si les pido un ejemplo o solamente identificar ejemplos, pero cuando a ustedes les den una ecuación, obviamente podemos sacar la ecuación y desarrollar y todo, pero ya no nos da mucho tiempo. Entonces, cuando ustedes les den una ecuación y les pidan encontrar los elementos de la parábola, solamente comparen con las ecuaciones que estaban aquí arriba, hace rato. X cuadrado igual a 4py o y cuadrado igual a 4px. Y bueno, lo único que hice fue comparar, encontrar la distancia del vértice al foco a partir de la comparación y saber que P vale 5 unidades. A partir del vértice cuento 5 unidades para encontrar el foco y encontramos también la directriz. Bueno, ¿quién me va a decir si va hacia la derecha o hacia la izquierda? Si 20 o 4P es positivo o 20 es positivo, entonces quiere decir que la parábola abre hacia los positivos. Si aquí fuera menos 20x, entonces mi parábola abre hacia los negativos. Ajá. Este valor es el que me está diciendo hacia dónde me está yendo esta parte. Si es positivo, entonces abre a la derecha. Si fuera menos 20, entonces abre hacia la izquierda. ¿Sale? Eso es lo que nos indica. ¿Dudas? ¿Dudas, Diana? Ya se fue Diana. No, maestra. ¿No? Bueno, pues entonces... Aquí sigo, maestra. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, pues lo visualizamos o me mandan mensaje. Miren, aquí está otro ejemplo, pero este ejemplo, fíjense, aquí es al revés, porque como X es cuadrático, entonces mi parábola va hacia arriba. Y es positivo. ¿La tienda de los guerreros? Positivo. Ya nada más comparamos. Este es el vértice. La distancia que hay de aquí a acá son todavía 4. hay aquí, creo. Aquí está el foco. La directriz va a pasar por aquí, ¿no? Entonces, eso es lo único que hay que encontrar. No, me parece que no les pido ejemplos así, pero si los hay, nada más revisan. Esto es lo más sencillo que podemos ver. ¿Sale? Bueno, si no hay ninguna otra duda, hasta aquí dejamos de compartir y espero que les vaya bien. Esto es todo lo del día de hoy. ¿Sí? Sí. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. ¿Okay? Hasta luego, maestra. Gracias. Gracias. Bye. Hasta luego.